días, querida audiencia, ¿cómo están? Feliz Navidad, qué lindo reencontrarnos nuevamente en esta época tan linda del año en la que uno realmente puede compartir y disfrutar de los afectos, ¿verdad? Así que bueno, qué lindo poder estar nuevamente aquí con todos ustedes. Gracias por conectarse y hoy vamos a estar nuevamente contando con la grata presencia de la licenciada Viviana Sanabria. Como ya la conocen, ella es especialista en impuestos, es docente en convergencia comercial y vamos a estar hablando con ella sobre la presentación de IRP, rentas y ganancias de capital. Bienvenida, licenciada, qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación y realmente muchas felicidades a todos por esta Navidad y también aprovechando también ya por el año nuevo que ya se acerca. Estamos a días nada más de un nuevo año, el año 2022, y realmente los sinceros deseos de parte de mía y de parte del equipo de Convergencia Comercial y que todo sea mucho mejor y realmente esta pandemia realmente se aplaque totalmente porque trajo duros golpes en la familia, en los colegas que estamos trabajando día a día. Realmente los golpes fueron bastante fuertes, entonces esperamos realmente que este año 2022 sea mucho mejor. Así mismo, licenciada, como usted bien mencionó, ¿verdad? Ponemos en manos de Dios, como siempre, cada año pidiéndole su bendición, que Él nos guíe, nos ilumine, nos proteja, ¿verdad? Y que vaya mejor para todos, tanto en el ámbito familiar, como bien mencionó usted, licenciada, también en la parte económica, en todo, ¿verdad? Que sea un año exitoso, feliz, plenamente bendecido para todos, empezando, por supuesto, con la salud propiamente. Bueno, así que realmente estamos contentos, ¿verdad? De poder tener hoy este encuentro nuevamente con la licenciada Vivi, que sabemos que siempre es un placer y aprendemos muchísimo con ella. Así que vayan conectándose, vayan realizando sus preguntitas, coméntenos desde dónde están participando y como siempre en cada encuentro, al finalizar tendremos el sorteo de un hermoso termo artesanal que aquí ya tenemos en pantalla justamente, ya pueden visualizar, así que vayan participando también. Entonces empezamos con nuestras preguntas del día de hoy, justamente hablando un poco de la presentación de IRP, renta y ganancias de capital. ¿Podría comentar un poquitito, licenciada, por favor, sobre el marco legal de este impuesto y a partir de cuándo entra en plena vigencia? Sí, bueno, nosotros tenemos con la ley 6.380 un cambio muy importante en el impuesto a la renta personal, porque divide por tipos de ingresos y a partir del año 2020 divide en tipos de ingresos en renta y ganancia de capital e IRP por servicios personales. Entonces ahí nosotros tenemos que también manejar muy bien las reglas. ¿Por qué? Porque esta ley nos trae también un cambio importante en cuanto a la liquidación y nos dice en el artículo 53 de la ley 6.380 que estos dos tipos de ingresos se van a liquidar por separado. 2 formularios y 2 reglas, realmente varias reglas diferentes. Tenemos unas reglas para el IRP servicios personales y otras para el IRP rentas y ganancia de capital. El IRP renta y ganancia de capital, la aplicación fue un poco más, digamos, paulatina en cuanto a las retenciones que algunas empresas tendrían que haber hecho ya desde el año 2020, pero entonces en la parte de retención sí entró en vigencia a partir del año 2021 en su totalidad, donde todos aquellos agentes de retención, ejemplo, los que realizan juegos de azar, ellos tienen obligación de retener, pero eso no quiere decir que no vamos a pagar impuestos si ganamos un premio, por ejemplo, en el año 2020. Está vigente la ley, pero la obligación de retener se postergó un poquito por la pandemia y también la aplicación en los sistemas informáticos y muchas cosas más. Entonces tenemos varios decretos y varias resoluciones y por supuesto la ley 6.380. Los principales son el decreto 3.184 del año 2019. Luego tenemos ahí encontramos reglas para servicios personales y renta y ganancia de capital. Luego tenemos el decreto 4.661 del año 2020, donde le da algunas reglas a las empresas de juegos de azar
donde le dice a ellos, bueno, ustedes van a tener que hacer, ya en la ley estaba, pero les dice desde cuándo, y les dice que a partir del 1 de enero del 2021 tienen que realizar las retenciones. Y los que recibieron premios durante todo el año 2020 van a tener que declarar en el formulario 516. Entonces ahí aclara algunos aspectos también con respecto al comprobante de retención. Luego tenemos la resolución general 36 del año 2020, donde les dice a las cooperativas, esta resolución salió un poquito tarde, donde le dice a las cooperativas, ustedes van a ser agentes de retención y si entregan excedentes a los socios, tienen que hacer la retención. Y como salió un poquito tarde, también hacen la aclaración de que entra en vigencia esta resolución ya desde enero, y si recibieron excedentes antes de que esté vigente la resolución, van a tener que declarar esos excedentes también en el formulario 516, y a partir de la resolución ya las cooperativas obligatoriamente tienen que ser agentes de retención. Y luego tenemos también otra resolución muy pero muy importante, donde ahí encontramos reglas para servicios personales y renta de ganancia de capital, que es la resolución 69 del año 2020. Ahí, por ejemplo, en rentas y ganancia de capital, le nombra a las mutuales también como agentes de retención. Las mutuales tienen un tratamiento impositivo muy parecido a las cooperativas. Yo creo que se habrán olvidado un poquitito de este sector y recién reglamentaron con esta resolución mucho más tarde que las cooperativas, y también hacen la aclaración de que las mutuales, cuando entreguen excedentes, tendrán que realizar las retenciones a los socios, a los asociados de las cajas mutuales. Y si recibieron excedentes antes de la vigencia de la resolución, el contribuyente va a tener que realizar la declaración en el formulario 516. Entonces, estos son los principales, donde encontramos que va entrando en vigencia en su totalidad la ley 6.380 en cuanto a renta y ganancia de capital. Ya estaba vigente, solamente que como las reglas se fue aplicando de a poquito, o sea que la aplicación de retenciones específicamente, entonces eso es lo que tardó un poco más, y ahora ya en el año 2021 está ya en plena vigencia en esos aspectos. Excelente, licenciada, muchísimas gracias. Entonces ya vimos así un pantallazo general de todo lo que este impuesto, ¿verdad?, va a implicar. ¿Y quiénes son los contribuyentes alcanzados u obligados por este impuesto? Sí, en este caso voy a compartir un poquito aquí la pantalla, porque aquí hay mucha confusión con respecto a quiénes son contribuyentes, y de repente las personas se inscriben en este impuesto, en esta obligación, siendo que no corresponde, ya correspondería estar en IRE, régimen general, por ejemplo. Y en el artículo 57 de la ley me dice, se entenderá que son rentas de ganancia aquellas rentas en dinero o en especie, o sea que no importa acá si es en dinero o en especie, igual está grabado. Me dice que provengan directa o indirectamente del patrimonio de bienes y derechos cuya titularidad, y ahí yo siempre marco luego en clases también, ahí en un color especial, cuya titularidad corresponda al contribuyente del presente impuesto. Porque de repente aquí lo que suele pasar es de que tengo un inmueble que es de mi mamá, de mi papá, y me da para administrar a mi mamá y mi papá, ¿verdad? Pero acá y se inscriben en la obligación IRP, rentas y ganancia de capital, para poder pagar el impuesto, y la verdad que no corresponde. Entonces, ¿quiénes son contribuyentes? Cuando yo tengo rentas y ganancias, pero de bienes o derechos de mi propiedad. En bienes, cuando hablamos de cónyuges, tiene un tratamiento un poquito diferente, pero cuando hablamos de otros tipos de bienes, si yo voy a administrar, por ejemplo, un inmueble para arrendamiento o para la venta, no puedo liquidar en esta obligación. Ahí ya me convierto en una administradora de bienes y voy a tener que liquidar por el IRE, régimen general. Y encuentro muchísimos problemas en este sentido, porque pues están liquidando en un régimen que no corresponde. Si yo no tengo la titularidad de ese bien, no puedo liquidar.
porque la carga impositiva es menor en este caso, por ejemplo, en el arrendamiento de inmuebles. Entonces, obviamente que conviene aquí liquidar en renta de ganancia de capital, pero no corresponde. Entonces, eso también. ¿Quiénes son contribuyentes? Entonces, cuando yo tengo ingresos en dinero o en especie y yo exploto mis bienes personales. Eso es lo que tenemos que saber. Si es que yo tengo, vamos a ir viendo también en la charla de hoy, qué tipo de ingreso está grabado, porque cada tipo de ingreso en esta sección, en este capítulo, tiene reglas muy diferentes. Entonces, eso vamos a ir viendo también. Entonces, si yo tengo un ingreso por mis bienes de capital, soy contribuyente, pero yo tengo que tener la titularidad. Muy bien, licenciada, excelente. Entonces, recuerden bien que siempre se tiene que tener la titularidad para poder justamente entonces estar obligado por este impuesto. ¿Y estos contribuyentes deben hacer el proceso normal de inscripción en el RUC? Sí, también tenemos esa particularidad en este impuesto, donde no hay un rango no incidido como antes conocíamos, ahora lo conocemos como monto no alcanzado. En IRP, rentas y ganancias de capital, solamente tenemos dos exoneraciones, que es, por ejemplo, cuando vendemos bienes muebles y no superan esos bienes muebles 20 millones en el año, entonces no tenemos obligación de inscribirnos, pero desde que supera, a partir de ahí tenemos la obligación de inscribirnos y vamos a tener que declarar el 100% de esos ingresos. O sea que ahora las reglas para el IRP por servicios personales, lo que me convirtió en contribuyente de ese impuesto, los 80 millones, no voy a pagar impuestos, pero en IRP, renta y ganancia de capital, voy a tener que inscribirme desde el día que yo obtuve esa renta y ganancia de capital, pero el 100% está grabado. No voy a poder, no hay un monto no alcanzado en este sentido. Sí hay una exoneración de los 20 millones por bienes muebles. Después el resto de renta y ganancia de capital ya voy a tener que pagar el impuesto y casi nada se puede deducir. Muy bien, excelente, licenciada. ¿Y cuáles son los tipos de ingresos que grava el IRP, rentas, ganancias de capital? Sí, voy a compartir nuevamente, sí, para poder entender un poquito de qué se trata, y me habla a partir de, realmente son varios artículos, pero voy a tocar el más importante, que es el artículo 59 de la ley. Entonces, ¿qué es lo que si yo obtengo este tipo de ingresos, voy a tener que pagar este impuesto? Voy a tener que pagar, me dice en el artículo 59, acá me habla de la determinación de renta neta, pero me da un panorama mayor que los otros artículos, por la venta o enajenación de bienes inmuebles, muebles o acciones o cuota de capital. Como ya habíamos hablado, son de mi propiedad, un bien inmueble de mi propiedad y que no está en el activo de la empresa régimen general, entonces voy a tener que pagar IRP, renta y ganancia de capital. En este sentido, la venta de bienes inmuebles, el escribano me va a retener. Si yo vendo un bien mueble, yo voy a tener que declarar. Si vendo unas acciones o cuota de capital, yo voy a tener que declarar. Luego también me dice que está grabado el arrendamiento de inmuebles. Y me dice otra vez, a opción del contribuyente me da por renta real o renta presunta la que resulte menor. O sea que es a opción del contribuyente. Por supuesto, el contribuyente siempre elige la menor. Entonces, si yo arriendo un bien inmueble que no forma parte de mi empresa unipersonal régimen general, IRE régimen general, voy a pagar también IRP, rentas y ganancias de capital. Luego me dice también el monto total percibido en concepto de regalías, intereses, dividendos, utilidades y beneficios que no hayan pagado IDU. Ejemplo, tenemos las sociedades simples. Las sociedades simples no son EXDUR, entonces no pagan IDU al momento de entregarle a sus socios los rendimientos, las utilidades que tuvieron. Entonces esas utilidades van a pagar IRP, rentas y ganancia de capital.
Luego tenemos también las regalías. En este caso, en este punto número 3, todos estos beneficios son pagados vía retención. El arrendamiento que pasé recién tengo que declarar voy a tener que declarar en el formulario 516. Después tenemos en el caso de rescate total o parcial de acciones, también siempre que en el caso de que yo no haya pagado IDU por ese rescate, va a estar grabado. Y luego tenemos el monto total del premio en dinero obtenido por loterías, rifas, sorteos, bingos, entre otros. Y este premio en dinero también tiene una exoneración de hasta 500.000 guaraníes. Si yo gano ese premio, va a estar exonerado. Pero si es que supera ese monto, la empresa que explota este tipo de juegos va a tener que retener, aparte de lo que es el impuesto, el canon que hay que pagar por Conaxar, también voy a pagar IRP, rentas y ganancias de capital. Y luego tenemos el monto total percibido en cualquier otro concepto no señalado en los numerales anteriores. Pero aquí hay que tener en cuenta que no es tampoco cualquier otro concepto, no hay que tomarlo tan literalmente, sino que hay que también ir mirando el artículo número 57 de cuáles son las rentas de ganancia de capital. Sino que acá tenemos que, porque ahí ese es un artículo comodín. Si no está mencionado ahí, entonces, y estamos en contra, que está mencionado en el artículo 57, también está grabado. Entonces, aquí en renta de ganancia capital tiene muchas reglas. Es impresionante realmente cómo hicieron esta ley de que si no pagamos un impuesto vamos a terminar pagando otro. ¿Verdad que sí o sí? Tenemos que analizar bien, porque el dinero que estamos recibiendo posiblemente sí o sí está grabado por algún tipo de impuesto. Y también es importante saber de que nosotros siempre tenemos que estudiar la ley estudiando con las exoneraciones. O sea que tenemos que ver primeramente si es un ingreso grabado, artículo 57, recibimos el artículo 59, y luego también ver las exoneraciones del artículo 56. Porque la particularidad que tiene una ley es que primero graba un ingreso y no puede exonerar algo que no está estipulado como un ingreso grabado. Entonces aquí tenemos en el artículo 56 donde vuelve a exonerar ciertos tipos de ingresos. Por ejemplo, estábamos viendo recién, está grabado el ingreso por venta de bienes muebles, pero en el artículo 56, el numeral 3 me dice que va a estar exonerado que si es que en el año esa venta de bienes muebles no superan los 20 millones. También me habla de los juegos de azar. De los juegos de azar me dicen en el numeral 13, está grabado, me decía hace rato, pero aquí en este artículo me dicen los premios loterías, si son menores a 500.000 guaraníes, está exonerado. Entonces siempre tenemos que estudiar un poquito en paralelo estos artículos. Muy bien, licenciada. Entonces, a tener en cuenta, ¿verdad? Todo aquello que nosotros percibimos, todos aquellos ingresos que tengamos, entonces el origen, y por supuesto también teniendo en cuenta estas exoneraciones, ¿verdad? De repente uno se pone feliz porque ganó un premio y hay que pagar otra vez igual un impuesto, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta todo ahora, ¿verdad? Cómo cambiaron las cosas realmente en relación a lo que era anteriormente. Así que bueno. Obsequios, ¿verdad? Sí. Obsequios de la mamá, del papá, de repente grabado. Ya está grabado por el impuesto también. Licenciada, ¿y existen gastos o costos que estén alcanzados por el IRP, renta ganancias de capital? Sí, en este sentido nosotros ahora tenemos en renta de ganancia de capital muy limitado las deducciones en este tipo de ingresos, porque la mayoría de estos ingresos vamos a pagar vía retención, entonces está grabado el 100% de ese ingreso, o sea que no voy a poder deducir nada muchas veces. En lo que me permite deducir, por ejemplo, es cuando yo alquilo un bien inmueble, puedo deducir los gastos del impuesto inmobiliario, los gastos de la empresa que me administra para la cobranza,
los gastos de agua, luz y teléfono, si es que el propietario es quien paga, o sea que está muy limitado. En renta y ganancia de capital no puedo deducir ni un solo gasto personal. Suelen preguntar también en arrendamiento si puedo deducir la cuota. Compré ese inmueble para alquilar y están pagando una cuota y están pagando intereses de ese inmueble que están alquilando. Y la respuesta es de que esa cuota no se puede deducir, no está dentro de los conceptos señalados como deducible. Entonces, para cada tipo de ingreso yo tengo que analizar si es que voy a pagar vía retención, casi en el 100% voy a pagar sobre la totalidad de ese ingreso. En venta de bienes inmuebles me permite ciertas deducciones, pero tiene muchas reglas nuevamente, porque ahí tengo que analizar, ¿deduje o no deduje en otro ejercicio esa compra de inmuebles? Si deduje, y si es que el precio de venta es menor al costo deducido, la base imponible va a ser el costo deducido, por ejemplo. Ahí ya no voy a poder deducir el costo de la compra, no voy a poder deducir los gastos, nada. Solamente si no deduje en ningún impuesto esa venta de inmuebles, voy a poder liquidar por renta real o por renta presunta, la que resulte menor. Entonces, todo depende de qué tipo de ingresos es para poder analizar si es que puedo deducir o no. Pero lo que sí puedo decir, si es un gasto personal, absolutamente no se puede deducir en este impuesto, porque a veces tenemos servicios personales, tenemos una pérdida, y en renta y ganancia de capital tenemos mucho por pagar. Entonces queremos como trasladar esos gastos para pagar menos renta y ganancia de capital, y lastimosamente eso ya no es posible. Antes liquidábamos en un solo impuesto y como que se compensaba todo en un solo formulario, y se compensaban los gastos, y ahí entraban también gastos personales como deducibles. Ahora en este sentido no, solamente los gastos relacionados, y en algunos casos por los premios, por ejemplo, no puedo deducir nada. Regalías que recibo tampoco puedo deducir nada. Los intereses hago una colocación de dinero, y si es esa colocación de dinero un ingreso grabado, no puedo deducir nada tampoco. Entonces prácticamente puedo deducir en arrendamiento de inmuebles, en venta de acciones y en venta de inmuebles, pero dependiendo de la situación otra vez. O sea que es bastante limitado entonces, licenciada, ¿verdad? Así como bien mencionó, demasiado. Si tenemos gastos personales ya no se pueden deducir, tiene que estar relacionado exclusivamente a esa actividad realizada. Ya. Así mismo. Bueno, el IRP, renta ganancia capital, ¿está afectado por la RG90, la famosa RG90? Sí, preguntan mucho eso también. Y bueno, ahí yo siempre hay que tener mucho cuidado en responder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un ingreso por alquiler de inmuebles y voy a tener que declarar en el formulario 120 ese IVA que estoy pagando por ese alquiler en inmuebles, y en el formulario 516 por el arrendamiento voy a tener que declarar. Lo que declaré en el formulario 516 no voy a declarar en la RG90, pero el IVA afectado a ese arrendamiento sí voy a tener que declarar, no por estar afectado a IRP, renta de ganancia de capital, sino que porque está afectado al IVA. Y uno de los sujetos obligados son todos aquellos contribuyentes del IVA. Entonces voy a declarar el IVA cobrado por el arrendamiento de inmuebles. Ahora, si recibo regalías, la regalía no está afectada por el IVA. Entonces no voy a declarar eso en la RG90. Después también puede ser venta de inmuebles. Tampoco voy a declarar en la RG90, porque no declaro eso en mi formulario 120. El escribano ya me retuvo, es pago único definitivo. Entonces, por cada tipo de ingreso voy a tener que analizar otra vez. Los premios que recibo tampoco voy a declarar en la resolución 90 porque no está afectado por el IVA. Entonces, todos los ingresos de renta y ganancia de capital afectados por el IVA, sí declaro en la RG90. Si no está afectado por el IVA, entonces no voy a declarar.
Muy bien, entonces dependiendo si está afectado o no por el IVA, se declara en la RG90. A tener en cuenta eso, por favor, queridos colegas, clientes y amigos que nos están viendo también. Bueno, vamos a aprovechar un poquitito para saludarles. Licenciada, si me permitís, aquí justamente tengo, a ver un poquitito, nos están viendo desde Asunción, desde Santa Rita, desde Encarnación, desde Ñembucú, desde Paraguarí, desde Lambaré, desde Villarrica, desde Coronel Oviedo, desde Limpio, desde Presidente Franco, desde Luque, desde Ciudad del Este, desde Areguá, desde San Bernardino, desde Fernando de la Mora y desde Caguazú. Así que cariño a todos ustedes que nos están viendo desde diferentes puntos del país. Qué gusto poder llegar a través de la tecnología, de internet, a tantos lugares. Entonces, para que nuestros queridos clientes, amigos y colegas puedan capacitarse. La gente está muy agradecida, están contentos de tenerle a la profe Vivi aquí con nosotros, con este tema también tan candente, ¿verdad? Y que con muchas ganas de aprender y de saber más. Ya hay preguntitas también de la audiencia que vamos a ir realizando. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y gracias, por supuesto, a la profe Vivi por acceder, como siempre, tan amablemente a esta serie de capacitaciones que tenemos en vivo a través de Facebook. Licenciada, vamos con otra preguntita más. Esta obligación, ¿verdad? Hablando justamente de las ganancias, de la renta de ganancia capital, ¿esta obligación tiene carácter de declaración anual o mensual? ¿Cómo se presenta la declaración jurada? Sí, todos los ingresos, renta de ganancia de capital que no hayan sido sujetos de retención, yo voy a tener que declarar en forma anual. Ahora, lo que sí me retuvieron ya la persona o la empresa que tuvo que retenerme, esa persona sí ya va a tener que ingresar ese impuesto al mes siguiente de haberme retenido. Ahora, lo que nosotros declaramos en el formulario 516 sí es en forma anual. Excelente, perfecto. ¿Y con qué formulario debe ser declarada esta obligación? Sí, es el formulario 516 y realmente cuando nosotros leíamos la ley no teníamos idea cómo iban a aplicar realmente este impuesto porque tiene tantas reglas diferentes y realmente iba a ser complicado, pero realmente se ingeniaron para poder declarar un formulario bastante extenso, pero también emitió la Administración Tributaria una planilla cálculos auxiliares. Muy interesante realmente la formulación que hicieron para poder facilitarnos también a nosotros para la liquidación de este impuesto. Entonces nosotros tenemos el formulario 516 y una planilla auxiliar que la Administración Tributaria puso a disposición de los contribuyentes. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos el formulario 516 y la planillita auxiliar también que está a disposición entonces de los contribuyentes. Excelente. Licenciada, queremos pedirle también algo. ¿Será que podría mostrarnos algún caso práctico de un cliente justamente IRP, renta ganancia capital, con combinación de combinación de ingresos relacionados justamente a este impuesto? Sí, claro que sí. Aquí yo tengo un pequeño ejercitario que suelo utilizar en mis clases, donde hay una combinación en relación de una persona que tiene servicios personales y también tiene IRP, rentas y ganancias de capital para poder ir diferenciando mejor. Bueno, aquí tenemos nosotros primeramente, tenemos ingresos varios por servicios personales. El contador que recibió sus honorarios en el año 120 millones de guaraní. Estos 120 millones es un ingreso grabado por el IVA y también por IRP servicios personales si ha superado el monto no alcanzado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para el cálculo del IRP? Tenemos que excluir el IVA. Tenemos entonces, nosotros aquí tenemos el IVA 10.909.000. Para el cálculo del IRP tenemos que excluir siempre el IVA. Y me suelen preguntar, ¿dónde está eso en la ley que hay que excluir el IVA? Porque hay algunas personas, algunos contribuyentes que interpretan que hay que pagar sobre la totalidad de los facturados.
Y no es así. Yo no puedo pagar un impuesto sobre otro impuesto. Entonces siempre excluyo el IVA. Luego tengo honorarios profesionales como abogado. La misma cosa, tengo que excluir el IVA para el pago del impuesto del IRP. O sea que por un lado, siempre tenemos que manejar, yo siempre le digo a mis alumnos, separemos las reglas de cada impuesto a nuestra cabeza. El IVA vamos a lidiar de cierta manera y el IRP de otra manera, entonces vamos a separar las cosas. Entonces aquí lo primero que hacemos es excluir el IVA. Luego también tenemos el alquiler de inmuebles, se puso otra vez aquí abajito, voy a borrar nomás. Luego tenemos otros ingresos que no provienen por servicios personales. Entonces este es un ingreso gravado, tenemos 149.090.909 excluido el IVA. Son facturaciones que yo hice durante el año. Luego tenemos otros ingresos, tenemos intereses por depósitos bancarios en CDA que teníamos en una cooperativa. En este caso, este es un ingreso que no está grabado por el IVA. Y nosotros sí vamos a leer en la ley, dice los intereses, depósitos, bonos, rendimientos que tenemos que estar grabados. Pero como les dije, siempre hay que leer las exoneraciones. Y dentro de las exoneraciones, estos intereses, si es que provienen de las cooperativas o entidades financieras o bancarias que están bajo el Banco Central del Paraguay, por supuesto, son ingresos exonerados. Entonces, yo voy a tener que tener el extracto para justificar de dónde proviene este dinero, pero no está grabado, o sea que está exonerado este ingreso. Y una particularidad que tiene el formulario 516 que les voy a mostrar es que no hay una casilla en el formulario 516 para poder declarar ingresos exonerados. Si yo declaro aquí un ingreso, no hay luego para ese tipo de intereses. Encontramos en este último rubro, en el rubro número 4, dividendo, utilidad, excedente, rendimiento, beneficio percibido alcanzado por el IVU, premios, regalías. Encontramos todas estas casillas donde podríamos declarar, pero si declaramos en una de estas casillas, ¿qué va a pasar? Va a generar impuesto a pagar. Entonces, los ingresos que están exonerados por IRP, renta y ganancia de capital, no declaro. Y eso es algo muy importante porque en los bancos nos vamos de repente y nos dicen, ¿dónde está esto declarado en tu impuesto? Yo no encuentro que esto está declarado, declarame en tu formulario 515 que es de IRP Servicios Personales, nos dicen en el banco. Y en el banco también muchas veces las personas que nos exigen este tipo de cosas no tienen la suficiente preparación por lo visto, entonces nosotros tenemos como profesionales contables, tenemos que también demostrarle que esto no se declara ningún impuesto. Entonces tenemos es un ingreso renta y ganancia capital, pero es un ingreso exonerado. No declaro, pero sí tengo que tener el documento para justificar el incremento patrimonial que estoy teniendo. Luego tengo la utilidad recibida por una SRL, la cuota, mi cuota de participación en una SRL, y es un bien ganancial, está bien, espectacular, tenemos con mi cónyuge, pero tenemos que saber de que para el fisco el titular es el encargado, y aquí la utilidad hasta el 2019 estaba grabado por IRP. Ahora las utilidades que recibimos de una SRL, de una SA, ya no se encuentra grabado por el IRP servicios por el IRP, ahora está grabado por el IVU. Entonces tenemos que tener el comprobante de retención del IVU. Ya no tenemos más que declarar tampoco ningún impuesto. Eso también nos suelen pedir para que declaremos en algún formulario. Esta retención es pago único y definitivo, no se declara ningún impuesto. Mi comprobante del ingreso es el comprobante de retención. Entonces con eso yo puedo demostrar de dónde proviene estos 230 millones que recibí como socio de esta SRL. Luego tenemos las regalías recibidas del exterior, que son también es un ingreso de rentas y ganancias de capital. Me hice la reglamentación
Si es que es de una empresa del exterior, está grabado el 70%. Entonces, de estos 30 millones guaraníes, o sea que es renta neta, dice la reglamentación, el 70%. 70%. O sea, el 70%, 21 millones de guaraníes, voy a pagar impuesto a la renta, y sobre la diferencia no voy a pagar ningún impuesto. No, ¿por qué? Porque se considera renta de fuente extranjera. Por eso es que siempre cuando proviene del exterior en regalías me da esta base imponible diferente, porque digamos, se asume que es la porción que está grabado y que se considera renta de fuente paraguaya, es el 70%. Entonces, estas son las regalías. Está grabado, pero me da una renta neta imponible, una renta neta diferente. Luego tenemos las regalías recibidas de una empresa paraguaya. Acá cambian las reglas. Está grabado el 100% las regalías, pero esta regalía no voy a declarar yo en mi formulario 516. Esta regalía, ¿quién va a declarar? Quien me entregó, la empresa paraguaya que me está entregando, me tiene que retener. Voy a poder deducir algo sobre este monto? Nada. A mí la empresa paraguaya va a tener que retenerme el 8% y entregarme la diferencia nada más. 1.200.000 va a tener que retenerme. Entonces, ¿cuál va a ser mi comprobante? Si el banco me pide que justifique, va a ser el comprobante de retención. También es pago único y definitivo. Luego tenemos el alquiler de inmuebles, IVA incluido, 27.500.000, la misma cosa. ¿Qué hacemos primero para poder hacer el cálculo del IRP renta y ganancia de capital? Excluimos el IVA. Entonces aquí tenemos un ingreso grabado por IRP renta y ganancia de capital de 25 millones de guaraníes. Entonces aquí tenemos varios tipos de ingresos. ¿El interés es una renta de ganancia de capital? Sí, pero está exonerado. No declaro en el formulario 516. Luego, utilidad recibida por una SRL está grabado por el IDU. No declaro tampoco en ningún formulario. Luego tengo las regalías recibidas del exterior. Sí voy a declarar. ¿En qué formulario? En el formulario 516. Luego tenemos las regalías por una empresa paraguaya. No declaro en el formulario 516 tampoco. Y por último tenemos el alquiler, y sí voy a declarar. Ahí, como ven, hay algunos ingresos de renta de ganancia de capital que es directamente vía retención, y otros ingresos que es por declaración jurada en forma anual. Entonces voy a marcar lo que sí voy a declarar, que son 2 ingresos nada más en el formulario 516. Y después tenemos que otra vez tenemos que clasificar nuestros egresos, porque acá tenemos una particularidad en este tipo de combinaciones, que en el IVA sí vamos a declarar tanto nuestros ingresos por servicios personales como aquellos afectados por renta y ganancia de capital, que en este caso es el alquiler de inmuebles. Entonces, voy a declarar en el formulario 120, que es mis servicios personales y mi alquiler de inmuebles. Eso te va todito en el formulario 120, pero en el IRP separo. Va en el formulario 515, va en el formulario 515 y va en el formulario 516 que ya vimos recién. Entonces aquí en el IVA y en el IRP renta de ganancia de capital vamos a tener que separar también. Y aquí yo tengo mi resumen con el cual yo puedo identificar en qué formulario voy a declarar estos gastos. Voy a poder deducir en el IVA, voy a poder deducir en el IRP servicios personales o en el renta y ganancia de capital.
El aporte de IPS, esta es una pregunta muy frecuente. ¿Voy a reconocer como gasto? No, el aporte de IPS no se reconoce más como gasto porque a partir del año 2020 tenemos que descontar del ingreso grabado. Entonces, directamente, este aporte no declaro en ningún formulario. Esto voy a borrar. No declaro en ningún formulario. Luego tenemos la electricidad que pagamos en nuestro domicilio. ¿Puedo utilizar el IVA crédito fiscal de mi electricidad de mi domicilio? No puedo deducir. Ahora hay muchas acciones de inconstitucionalidad con respecto a este IVA crédito fiscal, pero ese no podemos aplicar nosotros. ¿Por qué? Porque para poder aplicar el IVA crédito fiscal tenemos que hacer nosotros la acción de inconstitucionalidad y esperar a ver qué dice el juez. Entonces, la electricidad de nuestra casa no podemos deducir, pero sí podemos deducir la electricidad como gasto personal en la casilla número 16, como gasto personal en el IRP Servicios Personales. Entonces, estos son los números de casillas en el formulario. Luego tenemos electricidad de nuestra oficina. En este caso sí podemos utilizar el IVA crédito fiscal. Entonces, al poder utilizar el IVA crédito fiscal en el IRP Servicios Personales, vamos a poder deducir también este gasto, pero solamente la diferencia. ¿Por qué? Porque ya utilizamos nosotros el IVA crédito fiscal, por lo tanto no podemos volver a utilizar este impuesto. Entonces, este es nuestro IVA crédito fiscal que sí podemos utilizar. Entonces, como gasto podemos deducir la diferencia en la casilla número 15 del formulario 515 de IRP Servicios Personales. Luego tenemos la compra de un reloj. Y aquí también hay mucha discusión con respecto a esto. ¿Qué me dicen a partir del año 2020? Si yo compro un reloj, compro un yate, compro, por aquí también teníamos un auto de competición, auto para competición. Estos gastos no son deducibles ni en IRP Servicios Personales, ni en IRP Renta de Ganancia Capital, ni tampoco en el IVA. Voy a poder deducir recién cuando venda, o sea que voy a poder utilizar como costo al momento de la venta. Aquí tenemos varias cosas que no podemos deducir, ni siquiera voy a llevar en la columna donde no se declara porque no es deducible. Entonces voy a llevar el yate, el reloj, joyas que compré, el autocompetición, el combustible que utilicé para la autocompetición tampoco puedo deducir. Entonces llevo en la columna donde no puedo declarar. Fíjense acá yo ya estoy juntando un monto 116.900.000 que no puedo deducir en ningún impuesto, sí voy a poder utilizar como costo al momento de la venta. Luego tenemos el mantenimiento de la casa. La misma cosa, es un gasto personal. ¿Se acuerdan que en la reunión anterior habíamos visto que sí el gasto de mantenimiento de la casa donde yo vivo con mi familiar a cargo puedo deducir? Entonces voy a poder deducir como gasto personal o familiar a cargo. El IVA no puedo utilizar. Entonces el 100% de lo pago en alquiler voy a poder deducir en la casilla 16 del formulario. La luz del alquiler, este es de la casa que yo estoy alquilando. Acá, otro punto importante. Este no es desde donde yo estoy viviendo, si en este caso se está refiriendo donde yo estoy dando en alquiler. Entonces, ¿qué pasa con este gasto? Este mantenimiento de la casa del alquiler, que a mí me pagan una cuota mensual, no puedo deducir en IRP Servicios Personales, ni tampoco la luz. Todos los gastos que yo incurro en este alquiler, que yo estoy dando esta propiedad en alquiler, no puedo deducir en IRP Servicios Personales. Voy a llevar aquí
no declaro en el formulario 515, pero sí voy a poder declarar esto en el formulario 516 de IRP, renta de ganancia de capital. Y ahí donde me dice el artículo 53 de la ley, los gastos relacionados a tus servicios personales no podés deducir en renta de ganancia de capital, ni viceversa. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Después tuvimos un diezmo y aporte a los bomberos voluntarios en el IRP servicios personales. Puedo deducir los aportes, las donaciones, y para eso tenemos la casilla número 20 del formulario. Vamos a poder deducir entonces el diezmo, pero tenemos que saber que tiene un límite de deducibilidad del 5% del ingreso bruto. Luego tenemos los gastos de esparcimiento en el país. Este es un gasto personal y familiar a cargo que declaramos en la casilla número 16. Gastos de esparcimiento en el exterior, pero este es el paquete comprado y yo tengo la factura de la agencia de viajes aquí en Paraguay. Luego gastos en el exterior pagado en efectivo apostillado, también puedo deducir, y eso hay una casilla especial, casilla número 17 del formulario, y está apostillado porque se pagó en efectivo. Gasto de esparcimiento pagado en el exterior se apostilló. Por más que se apostille ese ingreso, ya no puedo deducir. El paquete que compré de la agencia del exterior sí puedo deducir, pero lo que gasté en el exterior, por más que haya apostillado, no, porque en el exterior solamente es deducible gasto de salud y gastos por estudio. Luego el seguro de sepelio que vimos en el taller pasado, que tampoco puedo deducir. Luego tenemos el impuesto municipal por ese lugar de sepelio, también de entierro, tampoco puedo deducir. Y el impuesto inmobiliario de mi casa de verano tampoco puedo deducir. Entonces aquí tengo de total de gasto 209.300.000, 154.800.000 no puedo deducir en IRP servicios personales, y en rentas y ganancia de capital lo que puedo deducir es 11.600.000. Entonces vamos a ver entonces cómo queda nuestro formulario. Nuestro formulario 515, en la casilla número 15, que es nuestros gastos relacionados a mi actividad grabada, voy a poder deducir este monto. La casilla número 16, gastos personales y familiares a cargo. Casilla 17, que son los gastos en el exterior. Casilla número 20, que son los diezmos, donaciones, pero tienen un límite de deducibilidad nuevamente. Entonces aquí nosotros tenemos ya nuestros gastos, pero este tiene un límite, entonces tenemos que ver si es que podemos deducir la totalidad. Y para poder saber si podemos deducir la totalidad, tenemos que sumar los ingresos grabados y los ingresos los ingresos grabados, no, nada más, perdón, los ingresos grabados. Acá tenemos entonces ingresos grabados por IRP servicios personales. Como ven, no se juntan los servicios personales con renta y ganancia de capital. Acá para el formulario 515 solamente tenemos en cuenta los ingresos por servicios personales. Entonces aquí tenemos 149 millones grabados por servicios personales. Puedo deducir hasta el 5%, entonces 7.454.545 voy a poder deducir, pero yo doné 18.500.000. Pero yo tengo que saber que de los 18.500.000 en el formulario solamente voy a poner hasta mi límite, que es este monto. Entonces, solamente eso voy a poder deducir, y eso no, nada más voy a poner los gastos no deducibles que yo puse esta es mi hoja de trabajo, donde yo voy clasificando lo que puedo deducir, lo que no puedo deducir. Esto que yo puse aquí no declaro en ningún formulario, esto solamente tengo en mi hoja de trabajo, en mi borrador. No declaro en el formulario 515 ni tampoco en el formulario 516. Entonces, por servicios personales, esta persona va a pagar, tenemos que hacer
el cálculo del impuesto en escala, dice la reglamentación, por tramo, dice. Entonces aquí nosotros tenemos total de ingresos grabados menos los gastos deducibles, 43 millones de guaraníes. Tenemos una renta neta de 106 millones 90 mil. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser muy claros con los contribuyentes de cómo es que nos dieron tantos comprobantes para poder deducir, y ellos a veces suman y restan y ya piensan que no van a pagar nada. Entonces por eso esta hoja de trabajo, estos resúmenes, es muy importante para demostrarle por qué. Porque imagínense, a nosotros nos dieron, tiene un ingreso esta persona de 149 millones 90 mil, nos dieron comprobantes por valor 209 millones 300 mil, pero va a pagar impuestos. Supuestamente gastó más de lo que tuvo de ingreso, pero tuvo ingreso de renta y ganancia de capital, de ahí salió el dinero también para poder pagar la diferencia. Entonces, ¿cuánto va a pagar esta persona? Y hice la reglamentación. El primer tramo va a pagar sobre el 50 millones de guaraníes, el 8%, y equivale a 4 millones de guaraníes de impuestos. En el segundo tramo es hasta 150 millones de guaraníes, y aquí nosotros tenemos que, ya no nos queda 150 millones para pagar, nos queda nada más que 56 millones 90 mil, entonces sobre ese monto vamos a pagar el 9%. Entonces, esta persona va a pagar en IRP servicios personales 106 millones 90 mil guaraníes. Ese es el monto que va a pagar esta persona por IRP servicios personales. Y como ven, tenemos que separar muy bien los ingresos por servicios personales que declaramos en el formulario 515 y los gastos relacionados al servicio personal. Ahora, ¿qué pasa con el IRP, renta y ganancia de capital? Nosotros tenemos aquí dos ingresos que tenemos que declarar. El resto estaba exonerado o estaba grabado por IDU o ya fue objeto de retención. Entonces, la regalía y el alquiler sí declaramos en el formulario 516, y el formulario 516 tiene casillas especiales para esto. Fíjense, aquí tenemos en el rubro número 4, casilla 122, tenemos una casilla específica para declarar las regalías cuando exista un aprovechamiento parcial en el país y en el exterior, y aquí me dice consignar directamente el 70% del impuesto. Entonces, ¿cuánto es el 70% del impuesto? Es 21 millones de guaraníes. Entonces, directamente ahí declaramos los 21 millones de guaraníes en la casilla 122. Ahí está. Luego, el alquiler también tenemos 3 casillas especiales para declarar ese alquiler, y ahí es donde entra la planilla de cálculo auxiliar que nos dio la administración tributaria para poder declarar estos impuestos. Voy a borrar esto y vamos a poner según nuestro ejercitario. Entonces, según nuestro ejercitario, ¿cuánto tuvimos de ingreso? Por arrendamiento tuvimos 25 millones de guaraníes. Entonces ponemos nuestra casilla auxiliar aquí, el monto excluido el IVA, luego me dicen. Esta planilla auxiliar no se entrega a la administración tributaria, solamente se tiene en el archivo tributario. Luego tenemos los gastos relacionados a este alquiler, y en nuestro ejercitario teníamos dos gastos relacionados al alquiler, que son 8 millones de guaraníes y 3 millones 600 mil, pero excluido el IVA también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí? Tenemos que excluir el IVA para poder declarar en IRP, rentas y ganancias de capital. Este es el IVA y este es el monto grabado que podemos deducir en IRP, renta y ganancia de capital, 10.545.000. Y fíjense lo que hace el propio formulario ya de IRP, renta y ganancia de capital. Llevamos aquí gastos directamente relacionados y me dice la reglamentación.
Por IRP, renta de ganancia de capital, alquiler de inmueble va a ser renta real, que es el alquiler de inmuebles, menos los gastos relacionados, o renta presunta, que es el 50%, el que resulte menor. Y fíjense, el total del alquiler menos los gastos me da una renta real de 14 millones. Y por renta presunta, que es el 50%, me da 12.500.000. Entonces, ¿sobre qué monto voy a pagar el impuesto? Sobre 12.500.000. Entonces, en el formulario me dice, como vamos a pagar sobre renta presunta, fíjense, en arrendamiento de inmuebles, casilla 77, me dice consignar el arrendamiento cuando vamos a pagar por renta presunta. Entonces, vamos a consignar total del alquiler, los gastos relacionados. Aquí el propio formulario, acá yo tengo otros gastos más, por eso es que aquí voy a borrar, por eso está trayendo otra monta. Ahí está. Entonces tenemos aquí el total del ingreso y sobre el monto sobre el cual se va a pagar el impuesto. El monto sobre el cual se va a pagar el impuesto, que es sobre la renta presunta. Como ven, el propio formulario, si nosotros colocamos aquí los 25 millones más los gastos relacionados, el propio formulario ya hace el cálculo renta real, renta presunta, y lleva a la renta neta imponible, la que resulte menor. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar por rentas y ganancia de capital? Vamos a pagar sobre los 12.500.000 por el alquiler, y sobre las regalías que recibimos, a esto se sumamos y le hace un cálculo del 8%, la tasa es del 8%. Entonces, como vemos, prácticamente no podemos deducir casi nada, solamente los gastos relacionados al mantenimiento del alquiler, a las gestiones, a las administraciones. El resto no podemos deducir. Entonces, esta es la forma de separar, y nosotros vamos a tener que tener nuestra hoja de trabajo para explicarle a la administración tributaria y por sobre todo para explicarle también a nuestro cliente cuando liquidamos su impuesto de por qué, porque yo tengo algunos contribuyentes que tienen bien detallado cuántos comprobantes me dieron, sumaron, restaron, todo, pero al final terminan pagando y ellos no entienden por qué. Y bueno, ¿y por qué? Porque las reglas de IRP, renta de ganancia capital, cambiaron. No puedo deducir nada personal, y en IRP servicios personales no puedo deducir nada que esté relacionado al IRP renta de ganancia capital. Entonces, estas son las reglas principales. Pero no sé si hay alguna consulta y seguramente que sí de los colegas. Licenciada, realmente estoy impactada, te soy sincera, con todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Porque de repente a veces parece que, como siempre se dice, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando uno no sabe todo lo que tiene que pagar, está más tranquilo, ¿verdad? Porque de repente uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Trayendo un poco a colación el caso práctico que nos estuvo mostrando, si realmente donamos esos 18 millones, yo no puedo deducir todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Una plata que de verdad salió de mi bolsillo, ya no la tengo, pero igual tengo que tributar por esa parte, ¿verdad? Pues solo un poquitito me permiten deducir. Y así como otras cosas, como se hablaba de un reloj, de un yate, bueno, otras cosas ya un poquito más de lujo tal vez, pero increíble, ¿verdad? No podemos deducir, tenemos que pagar impuestos, y recién en el momento de que vendamos, ¿verdad? Si llegamos a vender, ahí vamos a poder utilizar como costo. Impresionante, realmente asusta un poco, ¿verdad? Así que te cuento, licenciada, que hay muchísimas preguntas y quiero ser ya un poco atrevida ya contigo ahora en vivo. Te quiero preguntar, ¿será que podríamos tener nuevamente contigo la próxima semana o cuando dispongas de tiempo? Porque tengo muchísimas preguntas de la audiencia que de verdad lastimosamente miro la hora, ya son las 11 y alguito, no voy a poder realizar siendo tanto, porque preguntas muy interesantes, muy importantes, sumamente útiles de verdad para todos los contribuyentes y para los, también por supuesto para los colegas contadores. Me encantaría poder tenerte nuevamente, licenciada, y vamos a tomar nota de todas las preguntitas
y en un próximo encuentro, si se puede, nos gustaría poder realizarte estas preguntas. No sé qué te parece. Sin problema podemos hacer en base a esas consultas y a otras más que vayan surgiendo de los colegas, sin problema. Qué gusto, pues son muchas preguntas, yo sé, en IRP Renta Ganancia de Capital, yo sé, porque nosotros solemos desarrollar esto en 4 clases. Sí, qué gusto. Bueno, y lo que sí quiero aprovechar para saludar un poco a estos lugares que no mencioné. Acá justamente me están reclamando, así que bueno, disculpa, de verdad, por no haber mencionado. Me dicen, nunca nos mencionan a los de San Pedro, así que San Pedro, querido, cariño para todos ustedes allá que nos están viendo también, los clientes, colegas y amigos que están en San Pedro y también desde São Paulo, Brasil, así que cariño también para esta colega que está allá. Muchísimas gracias por estar conectados. Y como les dije, ¿verdad? Siento mucho, no tengo muchísimas preguntas, licenciada, muchísimas consultas de la querida audiencia y me encantaría entonces la próxima semana, si tenés un tiempito, nuevamente hacer un espacio y poder entonces abocarnos exclusivamente a estas preguntas del día de hoy, si te parece bien. Sin problema, mejor hacerlo de seguido, así para ahora que están todavía, para que ellos sepan y se agenden también ya de que vamos a ir respondiendo la próxima semana sin problema. Muchísimas gracias, licenciada, realmente mil gracias. Y están preguntando dónde pueden hacer un curso contigo, porque de verdad se aprende muchísimo, como siempre te digo. Me están preguntando cómo se puede hacer, quiero tener un curso con la profe Vivi, si podrías comentar un poquitito también a la audiencia. Perfecto. Nosotros tenemos un curso que estamos iniciando de 10 meses sobre la ley 6.380, donde tocamos absolutamente todos los impuestos y como ven, mis clases son teóricos, pero cómo aplicar eso en la realidad. Entonces nosotros armamos este tipo de ejercitarios para poder liquidar el impuesto lo más seguro posible y teniendo un panorama completo. Nosotros vamos a empezar en enero el curso de 10 meses, lo llamamos experto en gestión tributaria. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Vivi Sanabria y también pueden encontrar a Convergencia Comercial en la página de Facebook, Instagram. El número de contacto les puedo dar es el 0994-966-558. Ahí pueden también hacer sus consultas, pueden hablar directamente conmigo y si es que necesitan más información les voy a también derivar con los chicos sin problema. Acá el equipo está full trabajando estos últimos días del año. Seguro. Y realmente estamos nosotros con 2 cursos en puerta, uno es experto en gestión tributaria y otro es gabinete laboral. Nosotros lo llamamos gabinete laboral, que es otra de mis pasiones, es la parte laboral de recursos humanos. Y ahí tenemos 12 clases en todo lo que es práctica laboral. Cómo manejar un departamento de recursos humanos. En Convergencia Comercial, en el Facebook e Instagram pueden encontrarnos y también en el número que les había mencionado. Justo ahí pusimos en pantalla, si podemos poner nuevamente, por favor, aquí a nuestro querido equipo de marketing. Vamos a volver a poner entonces el numerito de la licenciada, ahí ya está, ya pueden visualizar, vayan tomando nota, porque de verdad se aprende muchísimo con la profe Vivi, el profe Martín también, que nos suele acompañar, que también está en Convergencia Comercial, así que qué lindo que podamos contar con profesionales de lujo como ustedes, con tanta formación, con tanta, sobre todo también ese carisma que yo siempre digo que tienen, ¿verdad? Hablamos aquí con la profe Vivi, ella siempre nos explica tan bien todo, así que le agradecemos muchísimo y bueno, ojalá que la gente pueda entonces tomar nota allí, pueda capacitarse y seguir creciendo profesionalmente, por supuesto para brindar lo mejor también a todos los contribuyentes. Entonces, bueno, profe, más que nada agradecerte por todo este año de capacitación que tuvimos contigo, agradecer a todos los colegas también que nos acompañaron durante este año, que estuvieron aquí, los profesores que vinieron, que se conectaron también por Zoom, agradecer a toda nuestra querida audiencia, realmente un año con muchas pruebas, así como bien mencionó la licenciada Vivi al inicio, ¿verdad? Pero estamos aquí, estamos juntos, estamos saliendo adelante, así que bueno, qué más que agradecer realmente por este año y pedir que el año que viene, el año 2022, sea un año plenamente feliz, exitoso, con mucha salud y con un trabajo realmente, digamos, que pueda darnos esa vida que estamos queriendo, ¿verdad? Honestamente, ganando con el sacrificio de cada uno, que podamos llevar el pan de cada día a nuestras familias. Así que bueno,
Muchas gracias, profe Vivi, muchas gracias, querida audiencia, y gracias sobre todo a Dios por permitirnos concluir este año así, de esta manera, ¿verdad? Con amigos tan queridos como la profe Vivi, que hoy está aquí con nosotros. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes y realmente muchas felicidades y gracias a todos los colegas por la confianza que depositan en mí. Realmente en mí, en Convergencia, en todo el equipo de Convergencia, realmente demasiado cariño y mucho amor y mucho apoyo en este año que nos tocó difícil a nosotros en Convergencia, como familia y como empresa. Realmente el cariño y el apoyo que recibimos fue inmenso y eso estoy eternamente agradecida. Por eso cada vez que me invitan en StarSoft, que es un canal también de comunicación hacia ellos, yo digo que sí, porque el apoyo que ellos me brindan día a día y me brindaron en esos momentos difíciles es invaluable. Qué maravilla, Sí. Muchas gracias, profe, muchísimas gracias realmente. Así que bueno, nosotros aquí también desde StarSoft estamos muy agradecidos contigo, profe, por todas las veces, por todo tu sí, siempre con tanta buena predisposición. Estamos muy agradecidos también a toda nuestra querida audiencia que nos acompañó a lo largo de todo este año en todas las transmisiones que tuvimos. Y bueno, realmente, como dije, verá qué lindo que podamos iniciar ya el próximo año, entonces el 2022, nuevamente con la profe Vivi. Vamos a dar seguimiento al tema que hoy estuvimos tratando justamente, ya que no pude realizar las preguntas de la audiencia, ¿verdad? Hicimos la pregunta que ya teníamos preparada para la profe, pero vamos a dar seguimiento a esto, así que la profe Vivi va a estar la próxima semana, gracias a Dios, entonces acompañándonos nuevamente y vamos a poder ir respondiendo todas estas preguntitas que quedaron pendientes. Muchas gracias a todos y vamos a proceder entonces ahora al sorteo de este hermoso termo artesanal que está aquí, ya pueden ver, con este ñandutí, como siempre digo, hecho por nuestros artesanos paraguayos, apoyando también todo lo nuestro. A ver quién es el ganador o la ganadora. Ahí está, Magdalena Cuevas. Te ganaste este hermoso termo artesanal de StarSoft. Te esperamos entonces en las instalaciones aquí en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirar este hermoso termo que te ganaste. Muchas gracias nuevamente, profe Vivi. Gracias a toda la querida audiencia, deseándoles lo mejor aquí desde StarSoft, que puedan disfrutar entonces de una hermosa noche, recibiendo el nuevo año 2022 con mucha salud, con mucha alegría, rodeados de sus afectos, que disfruten mucho y muchas bendiciones a todos. Será entonces hasta el año que viene. Nos vemos entonces la próxima semana, Dios mediante, nuevamente con este tema que vamos a entonces poder dar seguimiento gracias a la profe Vivi. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.